Continuamos estudiando la moderna y ahora sí pasamos a un esquema nuevo, en este caso el esquema donde las blancas juegan con C3, que claro es uno de los sistemas, aquí no de 3 sino más bien de 4, eso fue un resbalón de mouse, alfil aquí, y claro C3 es una de las opciones que tienen las blancas a su disposición y tiene como objetivo principal evidentemente frenar al alfil de G7 por parte de las negras. Una jugada que se ve muy a menudo contra la moderna y además el blanco al jugar C3 en algunas líneas se deja la opción de también jugar F4. Por eso el blanco aquí muchas veces con blancas y de hecho mi partida contra Andreikin jugué caballo F3 y cuando las negras jugaron D6 aquí, bueno, alfil C4 seguido de C3, pero en otras palabras, con blancas quise jugar el esquema de C3, pero a mí no me importaba ubicar el peón en F4 o no. Tenía el plan claro y quería dejar el peón en F2 con blancas. Hay muchos jugadores que prefieren tener la opción de jugar F4 con blancas y por eso juegan C3 primero. A lo mejor juegan caballo F3 después, o a lo mejor ubican su peón en F4. Pero bueno, esto realmente no será un problema para nosotros, porque contra C3 tenemos una jugada en particular que es D5. Y esto me encanta porque a gran escala estamos evitando muchas de las ideas de las blancas. Es como una mezcla de una moderna con una escandinava y es, en mi opinión, la reacción principal contra este C3, aprovechando que el blanco no ha desarrollado una pieza menor y que además, en caso de comer en D5, no puede jugar caballo C3 para molestar a nuestra dama. Entonces, esta va a ser la línea principal y lo que vamos a empezar viendo es peón por peón. Hay otras opciones, como se imaginarán. El blanco puede jugar E5. También podría defender con caballo de 2, aunque es una opción más pasiva. Pero la jugada principal, sin dudas, es E por D5. Nosotros, contra esta jugada, jugaremos dama por. Y la ventaja de todo esto es que, además de C5 que se viene tarde o temprano, aún no hemos definido la situación del caballo de G8 y en muchas líneas, como veremos, podemos jugar caballo H6 para ir a F5 y todo esto pone más y más presión a las blancas en el punto D4. Siempre en la moderna y en muchas variantes vemos que al no haber jugado caballo F6 tan rápido tenemos muchas ventajas y somos más flexibles con negras. Entonces vamos a empezar por la principal, que es E por D5. Luego miraremos las opciones extra, como por ejemplo E5 por parte de las blancas o caballo D2 también. Pero vamos a empezar por esta variante. El orden principal sería aquí caballo F3, con negras jugar C5 lo antes posible. El blanco por lo general juega alfil E3 para darle un soporte al peón de D4 y es aquí donde nosotros tenemos muchas opciones con negras. De hecho, si jugáramos caballo F6 estaríamos transponiendo, de una manera un tanto extraña, a una variante de la Lapin, de la defensa siciliana. Pero aquí podemos aprovechar de que no tenemos caballo F6 todavía y jugar de una manera diferente. Así que esta es una de las líneas principales y en los PGN encontrarán la partida Plachetka contra Vtaknik y vamos a ver que de hecho en esa partida llegamos a esta posición pero las negras jugaron una siciliana. Entonces por eso enseño primero este orden de jugadas que es el nuestro y luego sí podemos ver la partida principal, que es, como les digo, Plachetka contra Vtaknik, donde las negras en verdad jugaron una siciliana, el blanco juega una Lapin, las negras juegan la siciliana de D5, peón por peón, dama por, D4, de hecho aquí
la línea de G6 que el negro emplea en esta partida, en este orden del agapín, es considerada una línea secundaria. Caballo F3, alfil G7, alfil E3, y es ahora donde con negras tenemos una variante que a mí particularmente me gusta mucho, que es peón por peón por peón. El blanco por lo general toma de peón, además de que gana la casilla C3 para el caballo de B1. Tomar de esta manera el blanco realmente no gana nada. De hecho, con jugadas simples empezamos a ganar espacio, puede que E5 también se venga. El blanco aún tiene alguna que otra dificultad para mover el alfil de F1. Y tomar de alfil tampoco gana mucho. Aquí, en el peor de los casos, juego caballo F6 y más adelante molestaré al alfil de las blancas. Así que a peón por, fuera de discusión, está C por D4 y es aquí donde me gusta esta jugada por parte de las negras. Y muy curioso, ¿no? Porque en realidad, y esto es un grave error que van a encontrar en la partida, me gusta la maniobra por parte del negro, pero no en este orden de jugadas. No sé si hubo un error en la anotación o no. Es decir, caballo H6 me encanta la idea de amenazar el alfil, el peón, pero aquí las blancas, no sé si en la partida lo omitieron o no, pero tienen dama C1. Que esta jugada, increíblemente, gana una pieza. Y realmente no sé si el negro lo omitió en la partida, si el blanco no vio dama C1, pero en líneas generales tenemos dos opciones para jugar con negras. Jugar dama D8 primero, y a caballo C3 aquí juego caballo H6 y estaría transponiendo a la partida que vamos a ver ahora, nada más que me he evitado el dama C1, o incluso otra opción muy interesante, que esta es la favorita del ordenador, jugar dama aquí primero y a caballo C3, ahora sí caballo H6, y con todo esto me evito los damas C1 que acabamos de mencionar. Me parece un punto importantísimo. No sé si nuevamente fue un error en la anotación, no sé si el blanco omitió dama C1, porque en la partida van a encontrar que este es el orden preciso de jugadas. El jugador de negras es un 2600, el de blancas un 2440, y nuevamente me sorprende mucho que las blancas no hayan visto dama C1, porque claro, aquí no hay manera de salvarnos con negras. Podríamos a lo mejor jugar alfil G4 y aquí dama por, ok, alfil por, peón por. Vamos a ver aquí alfil por, peón por, quizás caballo C6, pero en líneas generales diría que esto no es suficiente para nosotros con negras. El ordenador da casi 4 puntos de ventaja al blanco, que si se defiende bien puede convertir fácilmente su ventaja material. Así que vemos que nuestra línea y nuestra idea de caballo H6 es muy ambiciosa, pero se requiere cierto cuidado en el orden de jugadas. Aquí, y como vamos a ver en la partida, hay alguna opción donde el negro juega con la dama en A5 y la otra con la dama en D8. Así que nos queda a nosotros elegir en esta posición, y para evitar el dama C1, si jugar dama A5 o dama D8. Mi jugada, digamos, favorita por la seguridad que transmite es dama D8. El blanco juega caballo C3 de todos modos. Es como si nos hubiera echado la dama y aquí incluso podemos elegir entre caballo F6 o caballo H6. Fácil para nosotros y nos evitamos perder una pieza en C8. Así de simple. Y la otra opción, para cerrar este comentario, sería jugar dama 5 jaque aquí. Es como si el blanco juega caballo C3, que la jugará de todos modos. Y aquí nuevamente tengo para elegir entre caballo F6 o caballo H6. Vamos a ver el orden de la partida, que aquí vamos a verlo desde el principio para ver cómo fue. Y realmente, y lo repito, no sé si es un error en la anotación o no, pero bueno, eso puede que haya sido que la partida se haya jugado de esa manera y que las blancas omitieron dama C1.
No sería la primera vez que hay un grave error en partidas entre jugadores fuertes, pero bueno, recuerden que aquí dama de 8 o dama a5 son nuestras jugadas. Ahora sí, vamos a pasar rápidamente este momento crítico de la partida. El negro jugó caballo h6 y el blanco caballo c3. Claro, aquí al jugar el caballo c3 es como que nos da la opción de pasar a territorio seguro con dama a5 o dama de 8. Y nosotros en nuestra variante principal jugaríamos el dama a5, dama de 8 primero y el blanco jugaría caballo c3. Esa es la única diferencia, el orden de jugadas. Evitar que nosotros perdamos una pieza, ¿no? Olímpicamente con dama c1. Y aquí, dama de 8 es lo que el negro juega en la partida, Plachetka contra Stagnik. Como les contaba, no es la única opción que tienen las negras. Hay una partida muy interesante donde el gran maestro inglés Jones jugó dama a5. También muy interesante. Piensen que la dama en a5 está muy bien ubicada. El caballo f5 le va a doler al blanco porque, claro, está con peón aislado. No tiene grandes cosas para justificar su peón aislado el blanco. Y nosotros, además de todo esto, tenemos el alfil de g7 en vía libre, por decirlo de alguna manera, en una diagonal muy fuerte. No creo que el blanco esté interesado en alfil por h6. Aquí nuestro juego es muy fácil. Y en nuestro par de alfiles cada vez se ve más fuerte. Si alfil b5 jaque alfil d7, el enroque viene en cualquier momento. Realmente no creo que esto sea demasiado bueno para el blanco. Al menos alfil por h6 no lo veo como una jugada muy fuerte. Dama de 2, amenazando el caballo de h6. Esto no hace más que mejorar nuestras piezas. Aquí me voy a enrocar, jugaré caballo c6, la torre en d8. Puede que incluso el caballo en d6 moleste mucho a las blancas, aunque ahora mismo lo que veo es que la torre en d8, el caballo en f5, el caballo en c6 y el alfil en g7, todo apunta a d4. Y la solución para el blanco va a ser entregar alguno de sus alfiles, lo cual, y también sabemos que entregar el par de alfiles no es el sueño del blanco en esta posición. Así que dama a5 es una alternativa muy interesante. En la partida de Jones, que Jones va con negras contra Madan, la pueden encontrar también en el PGN. El blanco juega esta jugada, un poco agresiva, y el blanco no tiene tanto desarrollo para jugar de esta manera, pero vemos que aquí vamos a presionar el caballo de 5, esta jugada se viene pronto. Es como que las blancas nos han dado un punto de ataque más en e5 y torre de 8 también se viene. Pero, claro, el blanco tenía una idea en particular que es jugar de esta manera. Deshacerse por completo del caballo de h6, que es una pesadilla para el blanco realmente. Alfil por, alfil c4. Y aquí las negras jugaron caballo de 7. Según el ordenador tenemos una clara ventaja y no podría estar más de acuerdo. Par de alfiles. Peón aislado sigue para las blancas. No tienen nada de ataque en f7. Y de hecho aquí el blanco jugó dama e2. Devolver a f3. Bueno, en ese caso seguimos ganando tiempos, desarrollando nuestras piezas. Entonces, claro, el blanco hizo dama e2. Comemos en e5, peón por peón. Y aquí, bueno, el negro jugó alfil f4, que es interesante. Pero creo que podría esto ser mucho más simple, jugar alfil g7, amenazando en e5. Si él avanza el peón a e6, se cuelga absolutamente todo con alfil por c3. Y si juega f4, veo que aquí el blanco no se va a enrocar nunca más. O si se enroca, digamos, aquí no, dama c5 no se puede enrocar. Si torre de 8 a lo mejor sí se puede enrocar, pero aún así da miedo esto con blancas. Mis alfiles son demasiado fuertes, pero sí, diría que dama c5 no se puede enrocar, la dama de 2 atada al alfil. Aquí saco las piezas, algún día se abrirá la posición y mucha suerte para las blancas en defender esto. Tendrían que a lo mejor, si tienen algo de valentía, enrocarse largo, pero tampoco esto es muy recomendable. Aquí
no me importaría seguir abriendo la posición con negras y castigar al blanco por su falta, ¿no?, de alfiles. Esto es realmente lo que buscamos cuando jugamos la moderna. Y es increíble, ¿no?, porque aquí peón de más para el blanco, pero el ordenador da casi una ventaja clara a las negras. Y si el blanco comete algún error, ni hablar que automáticamente pasamos a tener ventaja decisiva. Así que esta línea de caballo h6 vemos que en la práctica el blanco tiene algunas dificultades. Sobre todo esta línea de dama 5 me parece muy activa. Y la que jugó Vtácnik, dama de 8, también me gusta. Es muy interesante. Muchas veces es difícil decir cuál es mejor o peor. No, la pausa del café. Ahora seguimos. Como les contaba, es muy difícil saber cuál es mejor o peor, pero dama de 8 realmente es muy sólida. Y en esta partida las blancas jugaron alfil b5 jaque. Un jaque que muchos de nuestros rivales pueden jugar pensando que desarrollan el alfil ganando tiempo, pero a nosotros nos conviene exactamente eso, que nos den jaque. Nosotros podemos tapar de esta manera o incluso de alfil, pero al final del día, y como ha pasado en esta partida Plachetka-Vtácnik, con negras tenemos más motivos para ganar tiempo. El peón de d4 de las blancas no representa ninguna amenaza para nosotros, al contrario, representa una debilidad. En las posiciones de peón aislado, donde el blanco suele tener esta diagonal como gran compensación o ataque, nosotros tenemos el peón en g6, así que dudo mucho que el blanco pueda usar esto en su favor. Y al resto es jugar ajedrez, jugar una partida contra el peón aislado. Sabemos bien cómo jugar contra un peón aislado, lo hemos dicho en muchos de mis trabajos, sobre todo de estrategia, pero lo repetimos aquí por si acaso. Contra el peón aislado, de ser posible bloquearlo, es una muy buena idea. Los caballos suelen ser lo mejor para bloquear peones. También cambiar muchas piezas, porque cuanto más cerca estemos del final, la única pieza que podrá defender al peón aislado es el rey de las blancas, entonces en los finales el peón de d4 es una debilidad. Y también, de ser posible, podríamos pensar con negras en doblar torres en la columna D, para, quién sabe, incluso pensar en capturar al peón de d4, que solo puede ser defendido con piezas, no puede ser defendido con peones. Así que, viendo cómo siguió la partida, que el blanco tiene cierta compensación dinámica por su peón aislado, pero vemos como tras un par de errores, como por ejemplo este alfil f1, que es una jugada muy pasiva por parte de las blancas, un 2440, o sea, un jugador bueno, aquí con negras podríamos pensar en comer el peón, por ejemplo. El negro prefirió alfil e6, traer más y más piezas al juego y seguir presionando al peón aislado. Puede ser una buena idea, no comerse el peón tan pronto, pero lo que quiero decir es que aquí el blanco, en esta posición al jugar alfil f1, ha aflojado bastante. Por más que la posición esté pareja, es difícil jugar esto con blancas y un solo error puede dejar al blanco en una posición seriamente inferior, y esto es lo que ha pasado en esta partida. Alfil f1 me cuesta entenderla. Quizás con blancas, si quisiera entregar el peón, jugaría torre c1, y claro que aquí si comemos el peón, dama por... bueno, e7 está en el aire, ¿no? Pero a lo que voy es que el blanco, perdiendo el peón, tiene algo de contrajuego, algo de compensación. Aún así el ordenador le gusta esto para las negras, pero en la práctica podríamos decir que aquí todavía el blanco tiene cosas, ¿no? Tiene piezas activas y al menos está entregando el peón de buena manera, con compensación. Pero este alfil f1 que hizo el blanco aquí en esta partida empieza a aflojar, y es lo que digo, ¿no? Nosotros con negras podríamos seriamente pensar en comer el peón o simplemente jugar como el negro jugó en esta partida, y más adelante la debilidad en d4 seguirá estando. Y aquí el blanco se empieza a quedar sin juego por el peón aislado. Así que esta partida Plachetka contra Vtácnik la recomiendo, muy interesante.
El blanco, como les digo, este alfil B5 jaque no me gusta tanto, pero también es justo decir que es una de las jugadas más naturales. H4 a lo mejor, intentando castigar un poco el caballo en H6, pero aquí no veo cómo las blancas pueden justificar tanto avance de peón a cambio de nada. Es muy fácil con blancas aquí quedar, como digo, seriamente inferior por la cantidad de debilidades que están generando en su posición. Así que confío mucho en esta línea con negras. Obviamente recuerden lo que he dicho aquí de este orden de jugadas en esta posición. No jueguen caballo H6 tan rápido por dama C1. Siempre que tengamos eso claro, vamos a tener una buena posición. Bien jueguen dama de 8 primero. Aquí, dama de 8. O dama a 5 jaque. Y sin dudas van a transponer alguna de las partidas que hemos visto. A dama 5 el blanco no tiene nada mejor que caballo C3. Y a dama de 8 tampoco tiene el blanco nada mejor que caballo C3. El caballo de las blancas va a esa casilla pase lo que pase. Y como les digo, no vamos a tener ningún problema en transponer a líneas que conocemos. Así que eso es todo por este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en los próximos. Muchas gracias.